precursor de Alberto Einstein, era un fiel cristiano. 1791 a 1869. El inglés Michael Faraday fue para el siglo XIX lo que Alberto Einstein fue para el siglo XX. Este físico y químico inglés nació en Newington, Surrey, a fines del siglo XVIII e hizo al campo de la ciencia notorios aportes significativos. De familia humilde y piadosa, empezó a trabajar a los 14 años como encuadernador. Fascinado por las conferencias de divulgación científica de Humphrey Davy, resolvió dedicarse a la ciencia y consiguió un puesto de ayudante de Davy en el laboratorio de la Real Institución en 1813, y tan evidentes fueron sus progresos en la física y la química que a la muerte de Davy, le sucedió en la dirección del mismo en 1825. En la pared de su estudio, Alberto Einstein mantenía un retrato del hombre a quien miraba como aquel que había provisto el fundamento para sus propios descubrimientos científicos, Michael Faraday. Faraday fue uno de los grandes experimentadores en la historia de la ciencia moderna. Fue reconocido como el científico más grande de su época. Por casi medio siglo, Faraday trabajó y vivió en el Real Instituto de Londres, donde era un químico destacado, lo mismo que quien desarrolló la teoría de los campos en la física moderna. Fue él quien descubrió el benceno en 1825, lo mismo que la inducción electromagnética y las leyes de la electroquímica. Fue el primero en convertir energía mecánica en energía eléctrica, el paso crucial en el desarrollo del motor y el generador eléctrico. En su estudio de la electricidad, Faraday desarrolló parte del vocabulario que aún se utiliza en la física actual, usando términos tales como electrodo, cátodo y electrólisis. A lo largo de su carrera científica, Faraday mantuvo una fe cristiana simple pero profunda. Pertenecía a un pequeño grupo de cristianos conocido como los sandemanianos. Esto era por el evangelista Roberto Sandeman, ¿no?, que era de la comunidad de los discípulos de Cristo, y esta comunidad enfatizaba, en conjunto con Sandeman, que la iglesia debía ser como la iglesia primitiva. Por lo tanto, los cultos y todas las prácticas que se desarrollaron entre los hermanos libres, entre los miembros de discípulos de Cristo, y luego también entre los hermanos libres, eran idénticas a las de la iglesia primitiva. Los sandemanianos, quienes eran creyentes decididos en la interpretación literal de las escrituras. Acorde con este principio, la iglesia discípulos de Cristo se estructuraba lo más cercanamente posible según el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento. Faraday vivió por la Biblia y por la demandante disciplina de los sandemanianos a lo largo de su vida. Su compromiso se fortaleció por su participación cristiana en esta pequeña comunidad de creyentes. Sirvió como diácono y como anciano en la iglesia con gran celo y esmero, hasta el grado de, en medio de muchas ocupaciones, visitar a quienes atravesaban momentos de necesidad, ayudándolos física y espiritualmente. A pesar de ser un hombre que enriqueció la ciencia, realmente era un hombre que no tenía muchos bienes de fortuna y daba generosamente tanto para la iglesia del Señor como para la difusión del Evangelio, como para los pobres y necesitados. Todos reconocían a Faraday como un hombre con un carácter fuera de lo común. Su simplicidad, su modestia y humildad se hallaban profundamente arraigadas en su fe cristiana. Su libro de lectura favorito era la Biblia, y de los libros del canon, el libro de Job. Aunque en sus estudios científicos Faraday buscaba conscientemente entender la belleza, simetría y organización de la creación de Dios, porque era creacionista, también se dio cuenta, al igual que Job,
que un hombre no puede encontrar a Dios por su propio razonamiento. Solamente las Escrituras le revelan con claridad. Faraday escribió que un cristiano, comillas, encuentra su guía en la palabra de Dios y encomienda su alma en las manos de Dios. No busca ninguna seguridad más allá de lo que la palabra puede darle. Y si su mente se turba por las preocupaciones y temores que le asaltan, no puede ir a ningún lado, sino acudir en oración al trono de la gracia y a la Escritura. Cierro comillas. La paz y la seguridad de Faraday no se hallaban en su fama mundial, sino en el Señor Jesucristo. En 1861, Faraday le escribió a un científico amigo suyo lo siguiente, comillas, puesto que la paz se halla solamente en el don de Dios, y es Él quien lo concede, ¿por qué debiésemos temer? Su don indescriptible, su amado Hijo, es el fundamento de una esperanza sin dudas. Cierro comillas. Michael Faraday, 1791-1869, nació en la pobreza más terrible y cursó únicamente 1 o 2 años de estudio. Era un empírico completo. Sus logros en la vida fueron el fruto de mucho esfuerzo y fe en el Señor. Sin embargo, este humilde cristiano llegó a ser el padre de la electrónica y un cristiano vencedor sobre el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Porque él todos sus estudios de matemáticas, de química, de todo, fue porque él mismo los hizo él empíricamente, autodidacta, eso se llama empírico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía los recursos, todo le costó, todo le fue difícil, nada le fue fácil, pero lo hizo con gran esfuerzo y fundamentado en su fe en el Señor. Y en su fe en el Señor salió adelante. Vamos entonces a la predicación esta mañana. Queremos ir al 1 de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 1 al 4. Dice, pero el Espíritu dice, vamos a leerlo todos, amén. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Luego vamos a 2 de Timoteo. Leámoslo todos, 2 de Timoteo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Sí? Listo. Dice, pero el Espíritu, a ver, leámoslo todos con buena voz. Bueno. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán apartarse los hombres de las viandas que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ella los fieles que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay que desechar, tomándose con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien. Vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 4. ¿Cómo dice? Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que apresures a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende duramente, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo las orejas sarnosas,
Se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien. Padre, gracias por esta tu palabra. Te pedimos que hables por ella a nuestros corazones con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una forma muy fuerte, una forma muy sutil, muy astuta de falsedad doctrinal se ha introducido en la iglesia del Señor hoy y se llama el movimiento de la fe. El movimiento de la fe se ha entronizado más que todo por la vía del movimiento pentecostal en la generalidad de la ortodoxia cristiana evangélica, y este movimiento de la fe tiene una concepción metafísica de la fe. Vemos allí varias cosas contempladas: la fuerza de la fe, la fórmula de la fe de Dios, el salón y el salón de la fama de la fe. En primer lugar, es bueno advertir en lo que tiene que ver con la fuerza de la fe, que para el movimiento de la fe es una fuerza y las palabras son las que contienen la fuerza. Entonces la fe, ellos lo enseñan como una especie de energía espiritual o una especie de energía astral, digámoslo así. Es así que con el poder de las palabras podemos crear nuestra propia realidad, y por lo tanto nosotros nos convertimos en agentes creativos. Cuando nosotros miramos la naturaleza de la oración, tal y como el Señor nos la enseñó allá en Mateo, en el capítulo 6, vemos que dice el Señor: cuando vosotros orareis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hay en consecuencia en el orden establecido por Dios es un reconocimiento de la soberanía de Dios en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo segundo que hay es un acto de adoración. Santificado sea tu nombre, significa que tú seas conocido entre las naciones, entre toda pueblo, lengua, criatura de la especie humana, como el Dios que es santo, digno de reverencia, de toda la honra, la gloria y de toda adoración, porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Pero el énfasis del movimiento de la fe no está exactamente en la soberanía de Dios, y sus doctrinas van en contra de la enseñanza sana bíblica de la soberanía de Dios. Entonces, en la soberanía de Dios, el creador es Dios, no es el hombre, ni siquiera en parte el hombre es creador. Pero la idea es que nosotros podemos, mediante la palabra, llegar a convertirnos en agentes actuantes en la oración. En la oración nosotros somos agentes adorantes y somos agentes pidientes, que pedimos, que clamamos que Dios haga, que Dios sea el que obre, porque Él es el centro. Y este sistema nos enseña que por las palabras las podemos usar como herramientas, como llaves que van a encender los motores de Dios, y prácticamente vamos a doblar el brazo a Dios y vamos a obtener de Dios lo que nosotros queremos que Dios nos dé. Así que entonces, pues, de la oración
nosotros declaramos, yo declaro. Incluso yo veía hace unos días otra cosa que dice, yo prohíbo, ¿no? Yo declaro, yo prohíbo, yo reclamo, ¿no? Y otra serie de expresiones que se han desarrollado en el lenguaje cristiano evangélico que no proviene exactamente de la Biblia, la palabra de Dios, y nada tiene que ver con la soberanía de Dios. Luego vemos otra cosa, es la fórmula de la fe. El nombre del juego en la teología de la fe es fórmulas. Fórmulas. Por medio de ellas usted puede literalmente arreglar su propio contacto con Dios. Por medio de esas fórmulas. Entonces yo empleo fórmulas, ¿no? Y yo ordeno, yo mando, yo prohíbo, ¿no? Yo declaro fórmulas. Y entonces fueran como si fueran palancas que yo empleo para lograr de manera automática en el reino espiritual, en el reino de Dios, algo. Y eso significa que entonces Dios queda obligado. Cuando en la soberanía de Dios, en el orden de la soberanía de Dios, Dios no está obligado a nada. A nada. Es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Dios no está obligado a nada. Y al respecto, muy bueno es ver el cuadro que se nos ofrece en Génesis el capítulo 15, cuando se da el pacto de Dios con Abraham. Porque lo que dice aquí la palabra del Señor es que hubo un momento en el cual hubo un reclamo carnal de Abraham al Señor. Dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, Génesis capítulo 15, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esta promesa de Dios debía bastarle a Abraham. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo así que yo ando solo y el mayordomo en mi casa es el Damaseno Eliezer? Digo más, Abraham, he aquí no me has dado simiente, y he aquí el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra del Señor vino a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y le sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente. En una región como el Medio Oriente, el firmamento, el cuadro del firmamento, es mucho más intenso que aquí. La luna es mucho más grande allá que aquí. Las estrellas se ven con mayor nitidez y es inmenso el panorama de las estrellas en el Medio Oriente. Y miren lo que dice la palabra, y creyó al Señor y se le contó por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es decir, que el Señor le recuerda a Abraham desde su mismo origen. Y dice, y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y las ojeaba Abraham. Y fue que poniéndose el sol cayó sueño sobre Abraham, y he aquí que un temor, una oscuridad grande cayó sobre él. Entonces digo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y les servirán y serán afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la iniquidad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol,
y hubo oscuridad. He aquí un horno de humo y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, al Cineo y al Ceneseo y al Cadmoneo y al Eteo y al Fereceo y al Rafeo y al Amorreo y al Cananeo y al Gergeseo y al Jebuseo, y mejor dicho, hasta el Feo, ¿no? En términos claros, en términos reales. Pero lo cierto es de la naturaleza de este pacto, porque en los pactos lo que pasaba era que los animales eran partidos en dos y eran pactos de sangre, mediante el cual las dos partes cruzaban por en medio y mediante unos juramentos se ligaban a las partes condicionales del pacto, las bendiciones si se cumplía el pacto y las maldiciones si el pacto no se cumplía. Y las dos partes quedaban ligadas por igual. Por lo tanto, este pacto era un pacto de una naturaleza condicional. Pero en esta ocasión vemos que el único que pasó por el medio de los animales, por el medio del camino de sangre, porque al partir los animales y colocarlos a un lado y al otro, lo que quedaba en medio era la sangre, un camino de sangre. Y al hacer esto, notarán ustedes que el único que pasó por el medio fue Dios. Pero nos muestra la palabra que Abraham era a un lado. Él no pasó por el medio. Por lo tanto, el único que se ligó al pacto fue Dios. Eso significa un pacto de gracia. ¿Quién era el beneficiario de ese pacto? El beneficiario de ese pacto era Abraham. Él no estaba sometido a ninguna condición. No era por nada que Abraham hiciera o no hiciera que Abraham quedaba ligado al pacto. No. Era sencillamente por la fidelidad de Dios. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? Nada más confiar en las promesas de Dios. Confiar en la fidelidad de Dios. En el cumplimiento de Dios. Esto era todo lo que Abraham tenía que hacer. Y esto es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Confiar. Y un verbo que usa la palabra de Dios es esperar. Espera en el Señor. Orar y esperar. Confiar en las promesas de Dios. Así que no existe nada que nos diga que Dios tiene que. Y así que no hay ninguna forma de arreglar nuestro propio contacto con Dios, o llegar a condicionar a Dios, o hacer nuestro propio arreglo con Dios. No existe esto. No existe. No existe. Nunca hay tal cosa que Dios se tenga que rebajar. Dios se encarnó. Pero el hecho de que con la encarnación viniera la gracia no significa que Dios bajó sus niveles de santidad o sus niveles de exigencia. La santidad de Dios es la santidad de Dios. Esto corresponde a su naturaleza, a su justicia, su sabiduría. Así que no hay forma de hacer un arreglo con Dios. No puedo venir a este arreglo con Él. Él sigue siendo Señor soberano, bajo la dispensación de la ley o de la gracia. Él es el mismo soberano Señor. Pero ahí vemos en primer lugar la fuerza de la fe, el otro el elemento, la fórmula de fe que emplea el movimiento de la fe para hacer que nosotros presuntamente podamos lograr unos objetivos. Y la idea sería, bueno, Abraham, es que tú no estás orando con fe. ¿Cuántos años hace que Dios te hizo estas promesas? Y los años pasan y tú estás llegando a viejo. Es que tú no declaras la palabra.
Dios debía reclamar, decirle esto a Abraham, es que tú no has declarado, es que tú no has obstruido, es que tú debías prohibir, es que tú debías reclamar. Nada de esto has hecho, Abraham. ¿Qué te pasa? Pero no existe nada de esto. Noten ustedes en el planteamiento del orden bíblico. No, un momento. Es que la cosa es a su tiempo. Yo voy a ser fiel. Yo soy el que me ligo en este pacto. Noten. Y entonces, ¿de qué dependía Abraham allí? De la fidelidad de Dios. Que Él es fiel. Que Él es fiel. Luego vemos la fe de Dios. El Dios del movimiento de la fe no es verdaderamente un Dios. Usted se asombraría de saber que se trata de un ser de fe que tiene que operar de acuerdo a las leyes universales de la fe. Es decir, hay unas leyes universales y Dios está obligado a esas leyes universales. Y si yo uso esas leyes universales, Dios está obligado entonces a prácticamente responderme, ¿no? Es decir, si yo muevo en Dios, algo así como si yo cogiera a Dios y moviera en Dios la palanca que debo mover, inmediatamente Dios me va a producir la cosa como la cosa es, ¿no es cierto? Esa es la idea que nos enseña el movimiento de la fe. Un Dios que tiene unas palancas automáticas y que nos va a generar lo que nosotros queremos si nosotros hacemos los movimientos correctos. Es decir, es algo así como si yo tuviera toda la herencia a mi disposición y por la vía de un cajero automático, si yo hago la operación correcta, introduzco la tarjeta y aplico la clave correcta, tiene que automáticamente producirme el cajero automático lo que yo quiero. Y ese es el Dios cajero automático que enseña el movimiento de la fe. Y luego vemos el salón de la fama de la fe. Para que los maestros de la fe puedan prevalecer, Job tiene que caer. Es uno de los personajes, los líderes de este movimiento, si pudieran, arrancarían el libro de Job, lo sacarían de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vimos que el libro de Job era el favorito de Michael Faraday, este hombre piadoso y fiel creyente, fiel al Señor, humilde y sencillo, de principio a fin un cristiano sincero. Y notarán ustedes que este hombre que estaba, como decía Alberto Einstein, yo lo que he tratado es de descorrer un poquito la cortina y mirar y observar cómo es que Dios hizo las leyes de la naturaleza. Eso es. Y este hombre era lo mismo, William Faraday. Y notarán ustedes que era un hombre que confiaba en la soberanía de Dios, ¿no? Pero aquí este hombre, Faraday tenía a Job como su libro favorito. Fedor Dostoyevsky tenía a Job como su libro favorito. Decía que era la obra más bella y más grande de la literatura universal, el libro de Job. Pero los maestros del movimiento de la fe dicen que es un libro que hay que, mejor dicho, Job es la ignominia, porque Job es un hombre que confiesa palabras negativas. Y por lo tanto, al confesar palabras negativas, es un negativo y él es el autor de su propia desgracia. Y su pecado consistía en ser un hombre de temor y albergar palabras negativas. Eso lo constituye en un pecado tan positivo como el adulterio u otras cosas. Es así como ellos han ingresado a Job en el salón de la ignominia de la fe para admitirse ellos mismos en el salón de la fama de la fe. Ellos sí son los que tienen el verdadero conocimiento de Dios. Job no. Es más, las cuentas no les salen a ellos con otro personaje bíblico
que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Porque es que con Pablo vemos algunas cosas que en un momento dado nos parecen desconcertantes. La idea que ellos tienen de la fe es una idea mágica. Es una idea automática, mediante el cual yo, hablando, activando mi lenguaje, con el poder en el cual yo pongo mi fe, es en mi poder verbal. Allí es donde yo activo la cosa, ¿no? Entonces yo me dirijo hacia el mundo espiritual y allá extiendo entonces mi mano y allá bajo unas palancas y subo otras, ¿no? Y activo el bendice y hago una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y logro un objetivo. Entonces de esa manera Dios se convierte no en un fin, sino en un medio para un fin. La pregunta es si yo sigo al Señor por lo que Él es o sigo al Señor por lo que Él me da. Es decir, si Dios es solamente un medio para un fin. Cuando nosotros vemos en la mayoría de las personas un estado de necesidad o crisis, ahí sí buscan a Dios. Ahí se acuden a Dios. ¿Por qué? Porque en sus vidas, en sus vidas, Dios es para ellos un medio para un fin, pero Dios es simplemente el medio. Recuerdo a propósito de los 24 años de matrimonio que cumplimos también mañana Consuelo y yo, porque vamos a orar también por nuestro matrimonio hoy. ¿Tocan, Charles? Sí. Y sucede que recuerdo que recién casados se daba el caso de un hombre que, bueno, era un creyente ahí, yo no sé cómo, yo no creo que fuera muy creyente, que digamos, pero él como padre lloraba un día cuando el hijo fue a buscarlo y les dijo, ustedes me buscan a mí es por lo que yo les doy, ¿verdad? Ustedes nunca llegan a preguntar por mí, ustedes no llegan a interesarse por mí, a ustedes lo mío no les importa, a ustedes lo que les importa es la tarjeta de crédito o lo que les importa es la plata que yo les dé, ¿cierto? Para eso es que vienen ustedes a buscarme, pero ustedes a mí no me buscan como persona, ustedes a mí no me aman. Es decir, no lo amaban por lo que él era. Y ahí viene el otro elemento. Y viene una pregunta, ¿añadiendo dioses o pequeños fraudes? Y aquí está entonces toda otra cadena de lo que viene del movimiento de la fe. Y son 5 elementos aquí. Los pequeños fraudes. En primer lugar, un fraude muy patente en la teología de la fe. El hombre fue creado como un duplicado exacto de Dios, incluido formas y tamaños. Incluso algunos de estos líderes de la fe, tomando ciertas indicaciones de manera especulativa que la Biblia da, y llegan a decir, llegan a tomar unas mediciones cuando Dios dice que Él mide con su palma, la palma de su mano, mide la tierra en general. Entonces, ellos hacen una serie de matemáticas especulativas para descubrir qué tamaño tiene Dios, ¿no? Y si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, eso significa que Dios tiene una especie de forma, que Él es, hay un antropomorfismo, es decir, que Dios tiene una forma física, por lo tanto tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, Dios tiene una forma, y el hombre es un duplicado de Dios. Al ser el hombre un duplicado de Dios, como cuando hacemos un duplicado de una llave, ¿no? En consecuencia, hay muchos poderes que tiene Dios, la llave original, pero también la tiene la llave, tiene la llave que es una copia, ¿no? Y así el hombre entonces es un ser que tiene unos poderes. La palabra de Dios nos habla de la inhabilidad total del hombre. Pero detrás y el núcleo de todo esto es que ellos enseñan que el hombre es divino.
el hombre es un ser divino. Si nosotros somos engendrados por Dios, entonces nosotros somos pequeños dioses. Y recuerdo mucho el caso de cierto presunto profeta que vino años atrás, que estuvo aquí en Colombia y andaba con unas vestimentas todas raras de inducción profética, y él decía que nosotros estábamos en Dios allá en la eternidad, una influencia platónica pagana, ¿no? Que estábamos metidos dentro de Dios y que le gritábamos a Dios y golpeábamos y decíamos: Dios, déjame salir, ¿no? Y ahí es cuando se produce la generación del hombre, cuando nosotros salimos del vientre fecundo de Dios, porque somos pequeños dioses. Luego hay otro elemento que es la degradación de Dios. El movimiento de la fe no solamente deifica al hombre lo acrecienta, sino que también degrada a Dios nada menos que al nivel de un subordinado sumiso y errático empleado a las órdenes de la creación. La Biblia nos enseña que Él es soberano. Nosotros lo que hacemos es pedir. Cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, y dice es que todos los hombres pesándolos, pesan menos que la vanidad. Pero que de Dios dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es diferente. Pero el movimiento de la fe lo que hace es degradar a Dios y engrandecer al hombre. Y lo que hace es decirle al hombre: tú tienes poder por ti mismo. Y entonces la idea es que yo puedo, mediante las técnicas como la visualización, la actitud mental positiva, la confesión positiva, yo puedo crear realidades espirituales. Así que no tengo por qué estar allí de rodillas, humillado delante de Dios y esperar en Dios cuando yo puedo hacer la cosa más rápido. Otra cosa que es muy peligrosa en este movimiento es la deificación de Satanás. Satanás es deificado como el Dios de este mundo y se coloca en una posición de tanto poder que es capaz de arreglárselas para suprimir la luz de Dios, para suprimirla. Entonces sucede que Dios necesita que Satanás puede suprimir la luz de Dios y se necesita que yo sea el que vaya y haga la cosa y haga el arreglo. Entonces Dios necesita de mí. Dios necesita que yo declare. Entonces dice, bueno, Señor, ¿por qué no me has dado tal cosa? Un momento. Es que lo que pasa es que yo estoy impedido. Yo necesito que tú declares. Yo necesito que tú hagas tal o tal otra cosa. Y sucede que Dios no necesita que yo obre. Es un acto de mucha gracia de Dios, de una inmensa gracia de Dios que nos use. Siempre me he preguntado por qué Dios no usó los ángeles para evangelizar, sino que nos puso para nosotros. Esto es un acto de inmensa gracia de Dios, de inmensa gracia de Dios. En su plan soberano estaba que el evangelio se predicara por labios mortales, con mensajeros mortales y defectuosos como somos nosotros. Pero eso es lo que hace parte del designio inescrutable de Dios. Pero que Dios esté necesitado y esté limitado a lo que yo haga o yo pueda hacer, Dios no está ni necesitado ni limitado a esto. Y recordamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Esther cuando habla Mardoqueo. Y dice, si quizá Dios te ha puesto a ti en este momento, en esta hora, porque si tú no lo haces, salvación vendrá de otra parte. Salvación vendrá de otra parte. Que tú no haces la obra, un momento. Yo puedo usar perfectamente a otro. Lo puedo usar perfectamente. Yo lo puedo hacer directamente.
Y cuando se dio el caso de Elías es un caso delicado, porque en el caso de Elías se da una gran deserción de Elías. Porque Dios le dijo, vete, sal de Sarepta, ya es tiempo que vayas y te presentes ante Acab. ¿Qué tenía que hacer Elías? Ir y presentársele a Acab. Eso era lo que tenía que hacer. Y él tenía que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y él fue y hizo todo lo que hizo en el Carmelo. Y todo lo que hizo, lo hizo en obediencia al Señor. Y en fe ante el Señor. Pero por ahí no aparecía Jezabel. Luego Elías, después de haber hecho que descendiera fuego del cielo, después de haber degollado a los 400 inicuos profetas de Baal, luego de todo eso, Elías pide a Dios, se aparta y pide de Dios que Dios envíe aguas, porque el fenómeno del niño estaba afectando terriblemente la tierra de Israel. Y hacía 3 años y medio que no llovía, pero porque ese era el plan de Dios. Significa que al término de los 3 y medio años, Dios iba a ¿qué? A enviar la lluvia. Dios la iba a enviar porque Dios es fiel. Y Dios desde un principio, por medio de la boca de Elías, Dios dijo, no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra. Y una cosa impresionante es ver que Elías lo que va al palacio de Acab a decir es, no habrá, vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra durante 3 años y medio, sino por mi palabra. Pero lo que hace Dios de manera inmediata con el caso de Elías es mandarlo a un pequeño arroyuelo llamado el arroyuelo de Kerit, donde Dios hace uso de unos extraños instrumentos para alimentar a Elías, que son los cuervos, animales inmundos según la ley de Moisés, pero son los instrumentos que Dios usa para alimentar a Elías, porque la idea incluso sería muy sabia de Dios. Si allí están un poco de cuervos inmundos, allá no estará el profeta Elías, porque Elías no estará donde esté lo inmundo, porque era un observante de la ley fiel. Y esa es una reseña que Dios usa para proteger a Elías. Allí se ve la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Si esos animales llevan comida en los picos, ¿qué va a estar Elías allí si son animales inmundos? Y de esa manera Dios protege a Elías. Pero un momento, la palabra Kerit significa quebrantamiento. Quebrantamiento. Y allá le tocaba a Elías agacharse para tomar el agua del arroyo y esperar a los cuervos, que los cuervos le trajeran la comida. Porque el sentido es este, un momentico, no es por tu palabra, Elías, es por mi palabra. Tú eres un mensajero de mi palabra. Pero lo que Elías dijo fue, originalmente, vive el Señor, que no habrá lluvia ni rocío en toda la tierra durante 3 años y medio, sino por mi palabra. Y no era por su palabra, era por la palabra del Señor. Y así fue. Así que él tuvo que incluso dirigirse hacia Sarepta conforme a la guianza del Señor y permanecer hasta el tiempo señalado. Y justamente en el tiempo señalado del plan de Dios, Dios llama a Elías y Dios hace que Elías regrese de Sarepta de Sidón, la tierra que era la capital del culto a Baal. Imagínense, ¿quién iba a pensar? Baal, ¿qué iba a decir acá? Ese no va a estar allá. En Sarepta de Sidón no va a estar él, porque allá es el culto mismo a Baal. Si allá es el mismo culto a Baal, así que allá no está. Pero en el plan de Dios estaba que estuviera en la misma Moscú, pues. La misma Moscú de los camaradas del Partido Comunista. Allá estuviera él. Allá guardado, ¿no? El principal enemigo de Hitler estuviera guardado en la misma Berlín.
¿Quién iba a pensar eso? Piénsenlo ustedes. Pero ese fue el plan de Dios. Y conforme al plan de Dios, a los 3 años y medio, ya es cuando Dios le dice, levántate y vete y preséntate ante Acab. Ya es. Entonces no era por la palabra de Elías, era por la palabra de ¿quién? Del Señor. ¿Y qué dice el libro? ¿Qué dice Micaías, un profeta contemporáneo de Elías? La palabra que Jehová me dé, esa será la que yo hable. Pero yo no hablaré, en otras palabras, no es por mi palabra, no es por mi poder, sino es por la palabra de ¿quién? Por la palabra del Señor. Yo sencillamente lo que soy es un portador de la palabra que ha salido de la boca del Señor. Ese es el sentido correcto. Y notarán ustedes que Elías incluso dice la palabra que mandó a decirle a Acab, unce tu carro porque se acerca una gran tormenta. Porque se acercaba una gran tormenta y comenzó a llover, entró el invierno. Dios cumplió y envió la lluvia, envió las aguas. Y dice que incluso Elías corrió, pero que corrió fue por el Espíritu de Dios, corrió delante del carro de Acab, hasta llegar a la ciudad de Samaria. Pero allá cuando llegó acá, le contó a Jezabel lo que había pasado y cómo Elías había degollado los 400 profetas de Baal, y esa mujer, una verdadera arpía, lo que hace es enviarle un mensajero diciendo vivan todos los dioses y no sé qué, si mañana tu cabeza no estará como la cabeza de cada uno de mis profetas de Baal que tú mataste. Y le temió a una mujer. Todo el poder de Dios que le respaldaba y temió. ¿Qué debió haber hecho Elías? La pregunta es esta, ¿qué debió hacer? Quedarse ahí. Elías estaba bajo órdenes. Y por lo tanto, él lo que debía hacer era esperar la orden de Dios. Por el poder de Dios había corrido delante del carro de Elías hasta Samaria. ¿Qué debía hacer Elías? Esperar, porque el Dios que había sido fiel con él sería fiel hasta el final y Dios lo protegería. Pero Elías desconfió y hasta se deprimió. Y notarán ustedes que Elías cogió camino hacia el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. El monte Horeb. Porque Elías, mis hermanos, Elías tenía todo el patrón físico de Elías, toda la forma de actuar de Elías muestra que Elías tenía un modelo. Y el modelo que Elías tenía era el de Moisés. Era el de Moisés. Y si nosotros miramos bien, dice que Elías estaba deprimido. Y por eso Dios lo que hizo fue alimentarlo, dejarlo que durmiera. A la persona deprimida hay que dejarla que duerma y luego ponerla en acción. Porque la persona está deprimida. No tiene que tener en cuenta eso. No la debe juzgar. Está deprimida. Debe alimentarla y luego ponerla en acción. Y Dios lo que hizo con Elías fue eso. Alimentarlo y dejarlo que durmiera, alimentarlo y luego que siga caminando. Le dio una comida que le reportó energía para 40 días. Y 40 días llega hacia el monte Horeb y allá se quiere meter exactamente como lo que pasó con Moisés, que se metió ahí en un resquicio, en una peña. Ahí se metió porque quería ver la sombra de la gloria de Dios, la quería ver. Y notarán ustedes la pregunta de Dios a Elías: ¿qué haces tú aquí, Elías? La pregunta es correcta. ¿Por qué? Porque Elías no debía estar ahí. Elías debía estar en Samaria.
Allí fue donde Dios lo dejó. Allí él debía permanecer porque Dios lo protegería. Porque él es fiel. ¿Se dan cuenta? Pero le temió fue a la palabra de una mujer. El movimiento de la fe exaltaría el poder de la palabra de esta mujer, llamada Jezabel. Así de fácil. Ella había asesinado a los profetas de Dios. Ella era la que estaba prácticamente en el plan de exterminar a todos los profetas del Señor en el reino del norte, el reino de Israel. Ella era la que estaba en ese plan. Y en un momento dado, lo que hace Dios es que, bueno, Dios trata con Elías. Pero noten esto. Noten esto. Notarán ustedes que dice que Dios le dijo a Elías que saliera, ¿no? Y dice que hubo un viento recio, pero que Dios no estaba en el viento recio. Elías quería que Dios hiciera lo mismo que había hecho en los días de Moisés. Pero sucede que el viento recio en los días de Moisés, hubo un viento recio que fue el que abrió las aguas para juicio, en este caso de los egipcios. Porque cuando Dios abrió las aguas, el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo. Y el pueblo y el ejército egipcio intentó cruzar y Dios cerró las aguas y los egipcios murieron. Juicio sobre el faraón y juicio sobre los egipcios fue lo que hubo. Pero dice que en esta ocasión Dios no estaba en el viento, en aquel viento recio. No estaba Dios. Estuvo cuando cruzó Dios con el pueblo de Israel, cuando Dios cruzó con el pueblo de Israel por las aguas en medio del Mar Rojo. Luego dice que hubo un fuego en los días de Moisés. Hubo un fuego porque el pueblo murmuró contra Dios. Y dice que cayó fuego de Dios en el campamento. Y hubo juicio contra los israelitas por haber murmurado contra Dios y contra Moisés. Y por eso dice que cayó ese fuego de parte de Dios. Pero en esta ocasión de Elías dice que Dios no estaba en el fuego. Luego también dice que de inmediato hubo un terremoto, pero que Dios no estaba en el terremoto. En los días de Moisés hubo un terremoto cuando la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y porque dice que Moisés les dijo a todos: apartaos de estos hombres. Y digo, si estos hombres mueren como los demás, Dios no me ha enviado, no me ha escogido ni a mí ni a Aarón. Pero si se abre la tierra y se traga a estos hombres con todo, ¿no? Entonces es porque Dios me ha llamado, me ha escogido, y yo soy el escogido del Señor, como mediador del pacto mosaico prácticamente. Y dice que se abrió la tierra, y dice que el pueblo corría, un terremoto. Y se los tragó vivos, descendieron vivos al abismo, dice la palabra de Dios. Que eso pasó con Coré, Datán, Abiram y sus familias. Que eso pasó con ellos. Eso nos advierte la palabra del Señor. Pero luego dice que hubo un silbido apacible y delicado. Un silbido apacible y delicado. ¿Cuál era el silbido apacible y delicado? Sucede que en ese monte había sido pastor de ovejas Moisés
de las ovejas de Jetro, su suegro, y lo fue durante 40 años. Y el silbido apacible y delicado es el silbido del pastor. Y el pastor hace eso ¿para qué? Para guiar a sus ovejas hacia donde hay pastos, para guiar a sus ovejas donde hay agua, para guiar a sus ovejas donde haya sombra. Para eso es el silbido del pastor, es un silbido guiador. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, porque es un silbido que es característico único. Las ovejas oyen ese silbido desde que nacen y ellas se habitúan a ese silbido porque conocen a su pastor. Y la idea de que Dios planteó allí fue un momento, yo no soy solamente el Dios del juicio. ¿Qué quería? ¿Qué quería Elías? ¿Y por qué Dios le mandó las 3 señales que le mandó? Dios le mandó las 3 señales que le mandó porque Elías lo que quería era juicio contra el pueblo de Israel. Pero lo que Dios dice en su palabra es que primero Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento recio, pero Dios sí estaba en el silbido apacible y delicado. Allí pudo él percibir la presencia de Dios. Allí la percibió. ¿Por qué? Porque la idea de que Dios era un momento, yo no soy solamente el Dios del juicio. Elías en su celo, en su ofuscación, en su celo estaba ofuscado. Y en su ofuscación lo que quería era juicio. Pero Dios le dijo un momento, yo también soy el Dios de la misericordia. El Dios de la misericordia. Pero hay algo. Y era que Elías había desertado. Dios restauró a Elías, sí. Pero le dijo que fuera, que descendiera, que se dirigiera a cierta región y que allí encontraría a Eliseo y que extendiera su manto sobre él. ¿Por qué? Porque Dios de inmediato le puso un sustituto a Elías. ¿Y ese sustituto quién era? Eliseo. Eliseo. Así que Dios no podía actuar si Elías no estaba. Como enseña el movimiento de la fe, que Dios necesita lo que yo haga o lo que yo diga. No lo necesita. Si yo no lo hago, Él pone a otro a que lo haga. Él pone a otro a que lo haga. Así de fácil. Él no está limitado. Dios no está limitado. Y Él sabe lo que hace y sabe por qué lo hace, porque Él es soberano. Y cuando uno mira la historia de Eliseo, todo lo que Eliseo hizo, imagínense ustedes cuál era el centro de acción de Eliseo. Samaria, la capital del reino del norte, donde estaba el poder de Acab y de toda su dinastía, el poder de Jezabel. Allí ese fue el centro de acción y estaba la casa de Eliseo en Samaria durante 55 años. Y en todo ese tiempo Dios lo cuidó, Dios lo preservó a Eliseo. Y muchos de estos líderes del movimiento de la fe y megapastores tienen que andar con un séquito de guardaespaldas, contratados de alto nivel profesional, y la iglesia tiene que pagar los onerosos costos de ese tipo de guardaespaldas, con limusinas de seguridad y con no sé qué otras cosas. Pero qué limusinas de seguridad, ni qué guardias, ni qué cuerpo de guardaespaldas para Eliseo. Ahí estaba. Y Dios lo cuidó, y Dios lo prosperó, y entraba y salía. Y Dios obró grandemente con Eliseo. Y uno dice, Dios pudo haber hecho lo mismo con Elías. Muchos años. Pero Dios restauró a Elías y llegó el momento en que Dios se lo llevó. Pero ojo con esto. Elías,
pudo hacer lo que hizo Eliseo y tener un ministerio largo, extenso, como lo tuvo Eliseo, y hacer las señales y prodigios que hizo Eliseo. Pero no sucedió así, porque Elías le desertó. Ay, quedaba el Señor amarrado si no estaba Elías. Y que prácticamente Dios necesitaba decir, es que no puedo, estoy impedido. La acción del enemigo como me estorbó, entonces estoy impedido, ¿no? Imagínense ustedes. Ahora que el enemigo tiene poder, Satanás tiene poder, Satanás sí tiene poder. Pero Satanás no puede obstruir los planes de Dios, porque Dios es soberano y todo es en el tiempo y en el orden de Dios. Solamente puede llegar a obstruir y hasta oponerse hasta donde Dios quiere y permite. Pero como tal, Él es soberano y tiene poder, y Satanás no va a malbaratar, no va a dañar los planes de Dios. Dios no se la pasa ensayando planes. Su plan es fijo y se cumplirá de manera firme e indeclinable, y todo a su tiempo, porque Él tiene poder. Ahora, Satanás sí tiene poder. Nosotros no pretendemos irnos de un extremo hasta el otro extremo. Las doctrinas que enseñan muchos del movimiento de la fe es como si Dios tuviera el 50% del poder y Satanás tuviera el otro 50% del poder. Mejor dicho, como Hitler y Stalin. Esa es la idea que ellos pregonan, pero no es la bíblica. Él tiene plenamente el poder. E incluso Satanás, como lo hemos visto, recordemos algunos estudios que hemos hecho los sábados, allá donde la hermana Carmenza en Bogotá, Satanás hace parte y cumple muchos de los designios inescrutables y soberanos de Dios. Aquí no conoceremos el todo por qué en este mundo, pero allá lo vamos a conocer conforme al plan sabio que Dios tiene. Y sucede entonces que el movimiento de la fe deifica a Satanás. Le reconoce un gran poder. Él puede obstruir a los planes de Dios y puede maniatar a Dios. Y entonces Dios necesita que yo declare. Y hay un momento en la vida del profeta Daniel, cuando Daniel está orando a Dios, está clamando, porque Daniel ha leído el libro del profeta Jeremías y se da cuenta que conforme al orden del tiempo en que él estaba viviendo, que él ya era un anciano, ya se estaban por terminar los 70 años del exilio del pueblo judío en Babilonia. Y le pregunta a él al Señor, Señor, ¿y ahora qué va a pasar con Israel? Y clama y ayuna y llora y gime e intercede y confiesa los pecados del pueblo de Israel. Y dice, Señor, contra ti hemos pecado. Señor, ¿qué va a pasar con Israel? Y él estaba clamando y ayunando. Y dice que el arcángel Gabriel se le reveló y todo, y le dio la visión de las 70 semanas. Pero dijo que había sido obstruido por el príncipe de Persia, una potestad, que lo había cerrado el paso al arcángel Gabriel, y que no había podido pasar, ¿no? Pero el asunto es que Gabriel debió haberle dicho, Daniel, profeta Daniel, ¿por qué no declaraste la palabra? ¿Por qué no activaste? Esa otra expresión que está muy metida, la ha regado como una cizaña el movimiento de la fe en medio del pueblo cristiano evangélico. Activa la palabra. Incluso cuando iba a viajar a esta reciente conferencia de pastores, donde estuve enseñando por la gracia de Dios, y se habló de orar para salir ya el bus hacia Chinauta, donde nos íbamos a quedar por 2 o 3 días. Entonces un hermanito ahí atrás diciendo, activo las alas de los ángeles, activo el poder de los ángeles. Eso es un sentido de magia. Es un sentido de magia. Tiene un sentido casi idéntico a los brujos y los hechiceros.
Pero ¿dónde está el apóstol Pablo orando en el barco y diciendo activo el poder de los ángeles o cosas por el estilo? No dice nada de esto la palabra de Dios. No lo dice. ¿Por qué no dice esto la palabra de Dios? La palabra dice todo lo contrario. Para el caso de Pablo dice que alentó a la tripulación a que comieran y bebieran, que comieran pan y todo, pero yo porque un ángel se me reveló y lo que me dijo el ángel fue que todos vamos a salir con vida, ¿no? Es decir, todos vamos a naufragar, pero saldremos con vida, seremos náufragos vivos, ¿no? Al contrario, debió haber activado la palabra de ese Pablo. Qué Pablo tan negativo, tan pobre en esas declaraciones, pero no lo hizo. Noten que no hace nada de esto el apóstol Pablo. Daniel debió haber declarado la palabra, haber activado algo, porque es que como el diablo estaba haciendo y reduciendo la impotencia a Dios para que Dios obrara, no es esto, es así. Hasta un determinado límite Dios permitió, con un determinado propósito, que el poder del príncipe de Persia, que parece ser presentada como una potencia negativa, ¿no? Un poder negativo obstruyera el paso del arcángel Gabriel. Pero no fue que la oración activó el poder de los ángeles o activó el poder del arcángel Gabriel. Era que el plan indeclinable de Dios era ese. Ese era el plan de Dios. Y entonces tenemos otro elemento aquí de los pequeños fraudes del movimiento de la fe, es la degradación de Cristo. Todos los cultos y religiones del mundo comprometen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el movimiento de la fe no es la excepción. Sucede que el movimiento de la fe enseña que el Señor Jesucristo fue degenerado, que Él fue llevado al infierno, y que la naturaleza del Señor Jesús fue degenerada en la naturaleza de un demonio, y que el Señor fue llevado al infierno y allí estuvo bajo condenación y tortura de Satanás y los demonios durante los 3 días que Él permaneció muerto. Él estuvo allí condenado y el Señor literalmente fue un demonio y tuvo naturaleza degradada de demonio, de Satanás. Es que eso fue lo que Él tuvo. ¿Para qué? Para de esa manera poder Él obrar lo que ellos presentan como redención. Estos son elementos que son contrarios a la sana doctrina y contrarios a la doctrina de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. Y ustedes ven que muchas de estas doctrinas están regadas en el pueblo de Dios, porque lo que dice la palabra es que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. El pasaje que leímos hoy de Jeremías, el capítulo 4, nos habla del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, que se apartó de Dios, pero ese pueblo comenzó a apartarse de Dios sutilmente. Primero fueron unas cositas que se cambiaron, luego fueron otras, y sutilmente se fue desviando el pueblo de Israel. Y cuando no hay una sana doctrina firme y clara, pues es que estos maestros de la fe introducen de una manera sutil doctrinas aparentemente bíblicas. Y si vemos los pasajes que ellos usan, son pasajes sacados de su contexto. Aparentemente bíblicas son estas doctrinas. Es una cosa impresionante. Ellos usan muchos ciertos pasajes, como cuando el Señor llega y se dice, si tú eres fe como un grano de mostaza, tú le dirás a este monte, quítate y échate al mar y será hecho. Sucede que el Señor Jesús nunca hizo una señal así. Jamás de los jamases. Y un mejor estudio del contexto muestra que cuando el Señor Jesús dijo eso, estaba en un territorio donde no había montañas.
como en el Espinal Tolima, que uno mira para un lado y no hay ni una montaña, mira para el otro y no hay nada, porque eso es llano, ¿no? Y entonces, ¿a qué montaña se estaría refiriendo? En un momento dado, ¿qué querría decir el Señor con eso? Si el Señor está hablando de realidades de corte espiritual, tampoco vemos que los apóstoles hubieran hecho una cosa así. Y entonces el que menos fe tendría y el que más podríamos descalificar es el apóstol Pablo. Si uno mira 2 Corintios, el capítulo 11, pasando, dice que hasta hambres, necesidades, desnudeces, bueno, toda una cantidad de cosas. Ese Pablo sí que es negativo y confiesa palabras negativas. Ese Pablo sí que se ata a sí mismo. Ese Pablo no tiene fe, diríamos nosotros. Y sin embargo, fue un vencedor. Un vencedor. Porque el Señor Jesús lo que dijo fue, en el mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que dijo. Entonces el Señor nos ató con palabras negativas cuando dijo eso. Preguntamos, ¿nos ató el Señor con palabras negativas? ¿Qué Señor tan negativo? Señor, no me ates con tus palabras. Que tú me estás atando a la aflicción. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No se trata de que no vamos a tener aflicción. En muchas de estas confesiones de fe, se dice que atamos a los esposos al fracaso, porque llegamos y decimos, fulana de tal, tú prometes, tú recibes a fulano como tu esposo, sí, y prometes amarlo en la salud y la enfermedad, lo está atando a la enfermedad. En la pobreza y la riqueza, lo está atando a la pobreza, ¿no? En la juventud o la vejez, lo está atando a la vejez. Hasta que la muerte lo separe, lo está atando a la muerte. Hay que cambiar la fórmula, porque hay que colocar otra fórmula, ¿no? Y luego hay, bueno, José Ezequiel, usted acepta a esta mujer, a María en Gracia por su esposa, y no sé qué, y promete amarla en la juventud, en la vejez, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Ay, no, lo está, otra vez, imagínense, está atando a esa pobre en esto. Porque hemos tomado ese sentido y literalizado, que entonces yo tengo que confesar solamente lo positivo y no puedo decir en un momento dado, no, estoy pasando la difícil, estoy pasando por problemas, estoy pasando por dificultades. Bueno, y entonces el cristiano no puede ir a la consejería, porque en la consejería no lo confiese. No confiese eso. Confiese que está bien. Mejor dicho, Pacho sin fortuna. Levántelo. Mejor dicho. Sí. De Pacho sin fortuna a Jaime Luque Linares. Así de fácil, ¿no? Imagínense el asunto, ¿no? Y eso es para que nos demos cuenta. No es así. No es así. Una persona, las palabras tienen el propósito incluso de que la persona exprese sus situaciones, ¿no? Sus necesidades, su crisis, ¿no? Señor, dice el Señor, ¿qué quieres? Que reciba la vista. Señor, estoy ciego. El Señor debe decir, no se siga atando con sus palabras, porque se está atando peor a la ceguera, ¿no? Pero el Señor les dice que qué quieren, qué necesitan, para que las personas le abran su corazón, le muestren con palabras, le digan, tengo necesidad, Señor, estoy necesitado. Y los apóstoles dicen, si tu hermano viene a ti necesitado, ¿no? Entonces debían los apóstoles decir que ese hermano, fíjense, qué palabras negativas, venía a confesar necesidad, ¿no? Pero va al otro necesitado y reprendes al otro porque dice, y bueno, y tú le dices, vente, caliéntate y átate, y no le das lo que él necesita, teniendo tú poder para hacerlo. ¿Dónde está el amor de Dios en ti?
Pero el hermano viene y confiesa su crisis, su necesidad. El hermano no viene aparentando, no, es que estoy en victoria cuando tiene los zapatos rotos. No, hermano, es que tengo los zapatos rotos, tengo esta necesidad. Y decirlo no es atarse negativamente. Todas estas cosas las enseña el movimiento de la fe y vamos a estarlas viendo en los domingos sucesivos. Vamos a estar viendo la soberanía de Dios de un lado frente a lo que enseña el movimiento de la fe. En el movimiento de la fe, Dios no es soberano. En el movimiento de la fe, Dios está supeditado y depende de nosotros. Y el poder no lo tiene Dios, el poder lo tenemos nosotros. Y escuchaba yo en estos días a uno de estos líderes, el señor Cash Luna, porque es bueno dar los nombres, donde decía que estamos diciendo que Dios me va a llevar a las naciones. No, eres tú el que vas a llevar a Dios a las naciones. Un momento, Dios me puede, conforme sea su soberano plan, llevarme a las naciones, ¿cierto? Sí, mi ministerio es para las naciones, pero yo lo que llevo es el conocimiento de Dios a las naciones. Yo no llevo a Dios. Él está en todas partes. Él es omnipresente y es omnisciente. Él está en todas partes. Así que yo lo que llevo es el mensaje de Dios a las naciones. Imagínense si los cielos de los cielos no lo pueden contener y que entonces yo lo voy a llevar de un lado para el otro. Y entonces, ¿qué es lo que le digamos a la iglesia romana cuando le censuramos esa práctica que tenía del viático, del Dios que se puede manipular, ¿no? Porque esa es la idea, yo puedo manipular a Dios. Y esa es la idea que tenían los paganos. Si ustedes leen bien Isaías capítulo 40, ¿no? Que cogía el leño y con él hacía comida y de lo que sobraba hacía un Dios, ¿no? Y le dice a ese Dios, hazme tú esto y hazme tú lo otro, ¿no? Pero esa era la idea, dioses manipulables, que se podían manipular mediante trucos, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, que se tenía en la iglesia romana, del Dios que se podía consagrar y luego estaba Jesús en el Cristo sacramentado y meterlo allá en procesión, meterlo allá en el sagrario, ¿no es cierto? La custodia, y cuando había un moribundo que tocaba ir a llevarle la gracia de Dios, entonces salía el cura en procesión y allá adelante iba el monaguillo, ¿no? Y iba con la campanilla y todo, y el cura hacía las estaciones, ¿no? Y todo el mundo al ver al que iba ahí con el incienso y llevando la custodia a Cristo sacramentado, entonces todo el mundo en plena calle, quítese el sombrero, póngase de rodillas, ¿no? Y responda al responsorio ahí del cura, ¿no? Y a uno, yo me acuerdo que yo era un niño que tenía 6 años, y parecido, yo iba caminando y ¡pum! Me cogió la procesión ahí en mitad del camino, y todo el mundo de rodillas ahí en plena calle, interrumpido el tránsito. Y yo no sabía ponerme de rodillas ni nada, yo de formación cristiana evangélica, yo no sabía. Y cuando me lo voy sintiendo tamaños pellizcos que me va mandando la gente porque no estaba postrado ante Cristo sacramentado, es decir, el Dios que lo puedo llevar, el Dios que yo lo puedo traer, ¿cómo así? ¿Cómo es el asunto? Que el Dios que lo puedo manipular, ¿no? A las españolas que le regalaban el San Antonio, y entonces al San Antonio era para pedirle marido al San Antonio, que le diera marido, ¿no? Y entonces llegaban y miraban, pasaba el tiempo y nada que le llegaba al novio, nada que le llegaba marido, y lo miraban, y era que entonces tenía taladrados los oídos, entonces le entraba por un lado y le salía por el otro al San Antonio, y entonces había que taparle un oído para que le entrara al fin la petición al San Antonio y mandara el marido que necesitaba, y cosas por el estilo, los dioses que podemos manipular. O que otra cosa era coger a San Damián y voltearlo, ¿no? Para que San Damián se le enredara la cosa y mandara lo que iba a mandar para arriba, lo mandara para abajo, y lo que fuera. Imagínense ustedes, el Dios que podemos manipular, pero a Dios no lo podemos manipular. Ya hay un momento en el cual Dios dice,
no me pidas por este pueblo porque no te oiré. Porque Él no es manipulable. Él no es manipulable. Él prueba nuestra fe a ver si es persistente. Pero no es porque Dios sea manipulable. Porque Él no es manipulable. Él actúa conforme a su inmensa fidelidad, a su poder soberano, a su sabiduría, conforme a su naturaleza y por lo tanto conforme a todos sus atributos, su amor. Muchas veces por amor Dios nos dice no. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Es la respuesta de Dios, no, y nos cierra la puerta. Y nos cierra la puerta. Y entonces hay ocasiones en que estamos allí y Dios dice que qué padre hay que no se conmueva. Si su hijo le pide pan, es una necesidad. Noten que no es un capricho, ni es una ambición, es una necesidad. Y su padre no se conmueve y le da el pan, ¿no? O quien hijo le pide pescado, una necesidad al padre, y el padre le va a dar una serpiente, no, le da pescado, ¿no? Él lo sabe, pero la pregunta es si podemos decir siempre, ¿no? Pedimos, pero si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos para dar satisfacción a una necesidad, no a una ambición, ni a un capricho. Dios no lo podemos manipular, pero no siempre Dios va a responder positivamente. ¿Y qué le dice Pablo? Señor, quita de mí este aguijón. Pero el Señor le dice, mi gracia te es suficiente. Y no le quita el aguijón. Porque Dios no es manipulado. Le damos gracias, Señor, por las veces que nos dices sí. Y las veces que te callas y nos dicen no. Y es tan difícil, Señor, cuando tú callas. Y nos duele tanto. Pero sabemos que lo mejor es tu voluntad. Y someternos a tu voluntad cuesta. Coger el camino más difícil cuesta. Duele, Señor, las veces que nos cierra la puerta en las narices. Nos duele, Señor. Pero sabemos que en medio de todo parece que tú no estuvieras allí. Pero tú estás allí en medio de la dificultad. Oh Padre, te damos la gloria, Señor. Padre, que abramos los ojos para ver todas estas falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos tu gracia, Señor. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto. Y te pedimos, Señor, en esta hora, perdón por nuestros pecados, más amor y más consagración. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y en esta hora, Señor, nos dirigimos a tu palabra para la Santa Cena, Señor. Obra en nuestras vidas. Te pedimos, yo sí que te pido, Señor, esto, el perdón de mis pecados y de nuestros pecados. En esta hora, Señor. Gracias.